¿Quién es responsable de la enseñanza en la familia? ¿Los padres o la iglesia? Nuestra lectura de hoy, Deuteronomio 6, del 1 al 9, en versión lenguaje sencillo, dice así: Estas son las leyes que nuestro Dios me ordenó enseñarles, para que las cumplan en la tierra que están por ocupar. Si obedecen a Dios y lo adoran tal como les he enseñado, llegarán a ser un pueblo muy grande. Disfrutarán de esta tierra tal como nuestro Dios se lo prometió a nuestros antepasados. Es tan fértil que siempre hay abundancia de alimentos. Escucha, pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino y cuando te levantes o cuando te acuestes. Escríbelas en tiras de cuero y átalas a tu brazo y cuélgalas en tu frente. Escríbelas en la puerta de tu casa y en los portones de tu ciudad. ¿Quién es responsable de la enseñanza en la familia? ¿Los padres o la iglesia? En el tiempo de los apóstoles, las relaciones cristianas en el seno familiar fue un poderoso testimonio a los inconversos. Gálatas 5:22. Dentro de la familia, las virtudes como el amor, perdón, gozo, paz, dominio propio, se hacen realidades concretas. Esto indica que el Evangelio no arrancó bruscamente a los primeros cristianos de su sistema habitual de la familia, ni los aisló inútilmente de la sociedad en que vivían. Más bien, reconoció los valores de la familia cuando estos correspondían a los principios del reino de Dios. Podemos preguntarnos hoy en día si las familias desde los tiempos bíblicos eran distintas a las nuestras y será difícil tener algún modelo para la vida familiar contemporánea. ¿Se puede ver familias que reflejen la voluntad de Dios? Otro comentario dice: vio a la familia occidental como el resultado de la ideología burguesa y pronosticó su desaparición. Otros escritos describen lo siguiente: la familia como una estructura caduca y antifuncional. Otro escrito dice: la familia está diseñada para ser un núcleo en donde se permite y se estimula el crecimiento integral de todos los miembros y no meramente el de los hijos. Este crecimiento integral implica la satisfacción de las necesidades de procreación y sexuales, afectivas, intelectuales, materiales, espirituales, relacionales. Vemos a la familia cumpliendo las funciones básicas de reproducción, nutrición, educación y socialización. Es por ello que la familia actual está siendo criticada por ser como una máquina de fabricación de individuos, pero de acuerdo a la palabra de Dios, no está para domesticar a las personas, sino más bien para hacerlos responsables y capacitarlos para una vida comunitaria y siempre al servicio del ser humano, del mundo, para poder cumplir el mandato del Señor de señorear lo creado. Los padres responsables de la educación familiar. La crisis que hoy día sufre la mayoría de nuestras iglesias se debe mucho al hecho de haber transferido la enseñanza de fe y vida cristiana del lugar esencial, el hogar. Es el hogar, no el templo, el centro de enseñanza vital de la fe. No olvidemos, la familia es la principal responsable por la educación cristiana de los hijos. Se debe conocer las verdades que se presentan en la Escritura y sobre todo cómo Dios mostró
su amor por medio de Jesucristo, al morir por el ser humano en la cruz del Calvario. Además de que el hombre, al no conocer de Dios, requiere ser transformado por el poder del Espíritu Santo, verdad bíblica que debe ser enseñada por todas las edades. En el caso de la enseñanza de los niños, Dios no espera que los niños actúen en la enseñanza. Dios no espera que los niños actúen como adultos. Los acepta como niños. El énfasis en el culto debe ser la experiencia de estar en la presencia del Señor, Creador de los cielos y de la tierra. Mateo 18:20. El propio Juan Calvino describe el culto como la glorificación y alabanza a Dios por medio del canto de salmos e himnos de gratitud y adoración. Pero hoy en día, efectivamente, los padres son incapaces o están limitados a guiar a sus hijos en la vida. Si usted recuerda lo que ocurrió en el 2020 con la pandemia del virus COVID-19, en donde había muchas expresiones sobre las familias o hogares cristianos. Por ejemplo, no se cerró la iglesia, pero se abrieron más en cada uno de los hogares o familias. Sigue la iglesia reunida por medio de las familias que están en casa. Algunos que deseaban satanizar el asunto decían: Satanás quiere que cerremos los templos, pero se han abierto más centros de estudios bíblicos en los hogares de la iglesia. Era verdad, la iglesia continuaba reunida, pero en los hogares. Desde el tema anterior, los pasajes en Éxodo 20:12, 21:15, 17, Deuteronomio 26:16, señala a la familia como el centro de la instrucción religiosa. Si tomamos en cuenta la Pascua, y siendo esta la primera de las 3 fiestas anuales, Israel fue enseñado para preparar un cordero para cada familia. Dice el diccionario de teología, la Pascua era una fiesta familiar. La Pascua era un rito que no necesitaba sacerdote ni templo. Todo ritual tenía como contexto el hogar, y el padre lo presidía. La experiencia de la Pascua debía repetirse cada año y era un medio de instrucción a las generaciones futuras. La enseñanza que la familia tenía que aprender era la narrativa de la salvación histórica del pueblo de Israel de manos de los egipcios, que cada generación fue cuidada y transmitida, aunque en algún tiempo de la historia fue dejada a un lado. No obstante, en el tiempo de Jesús se celebraba dicha Pascua. Se establece por varios biblistas que el libro de Deuteronomio se presenta como el centro de la teología bíblica. Vayamos a Deuteronomio 4:9, que dice: pero sé cuidadoso en extremo para que no olvides lo que tus ojos han visto y no se borren de tu mente todos los días de tu vida. Enséñales todo esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Moisés quería asegurarse de que el pueblo no olvidaría todo lo que había visto hacer a Dios. Así que instó a los padres a que enseñaran a sus hijos los grandes milagros de Dios. Esto ayudaba a los padres a recordar la fidelidad de Dios y servía para transmitir de una generación a otra las historias que narraban los grandes hechos de Dios. Es fácil olvidar las formas maravillosas en que Dios ha trabajado en la vida de su pueblo, pero usted puede recordar los grandes hechos de la fidelidad de Dios al contar a sus hijos, amigos y colegas lo que le ha visto hacer. Deuteronomio 6:20 al 26 dice: en el futuro, cuando tu hijo te pregunte ¿cuál es el significado de las enseñanzas, normas y leyes que el Señor te dio? Tú le responderás: nosotros éramos esclavos del faraón de Egipto, pero el Señor nos sacó de Egipto gracias a su gran poder. Ante nuestros ojos el Señor hizo señales grandes y terribles y milagros contra Egipto, contra el faraón y contra toda su gente.
Él nos sacó de ese lugar para traernos aquí y darnos esta tierra que Él les había prometido a nuestros antepasados. El Señor nos mandó a obedecer todas las normas y leyes y a respetarlo y obedecerlo a Él. Esto será siempre para nuestro bien y nos mantendrá con vida como sucede hoy. Haremos lo bueno ante el Señor nuestro Dios si tenemos cuidado de obedecer todos sus mandamientos tal como Él nos ordenó. Los hijos de Israel, como herederos de los patriarcas, estaban incluidos en la promesa del pacto. Por eso cada israelita debía ser instruido por sus padres. La continuidad de la fe dentro de la comunidad del pacto y el futuro de la comunidad de fe dependía de la enseñanza que los padres impartían a sus hijos. Los padres debían enseñar a sus hijos la obra salvadora de Jehová en la liberación de Israel en Egipto y los deberes que correspondían a cada israelita. Una cita de la serie de comentarios del Antiguo Testamento dice que Deuteronomio es uno de los libros más grandiosos del Antiguo Testamento. Su influencia en la religión doméstica y personal de todas las edades no ha sido superada por ningún otro libro de la Biblia. Deuteronomio 11:19 dice: enséñenlos a sus hijos, háblenle de ellos cuando estén en casa, en el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Moisés exhorta a Israel una vez más a que obedezcan los mandamientos que Dios había dado a la nación. Las demandas de tener los mandamientos siempre presentes y la exhortación a enseñar los mandamientos a sus hijos y de escribirlos en las puertas de las casas aparecen varias veces dentro de este texto. La obediencia de Israel a las demandas del pacto garantizaba que los días del pueblo en la tierra que Jehová había prometido dar a Israel serían tan numerosos como los días de los cielos sobre la tierra. Incluso esto lo podemos ver en Proverbios 22:6, en donde se pone énfasis en la responsabilidad de los padres. Entonces, dentro de la escuela eclesiástica moderna, no puede tomar el lugar de enseñanza de los padres, pero sin duda pueden complementarlo, siendo los padres los que deben enseñar a los hijos el camino y la palabra de Dios. Padres que han dejado la instrucción a la iglesia. Decisiones sobre la fe, moral, profesión, se han dejado a cargo de la escuela, colegios, medios de comunicación masiva, compañeros de escuela o vecindarios y en menor grado centros religiosos. En mi experiencia como pastor y en los últimos años he visto con mucha tristeza que los valores y principios bíblicos carecen dentro del seno familiar y les parece más fácil heredar esa responsabilidad a la iglesia, en donde hay expresiones como estas. Para eso lo traigo a la escuela dominical para que ustedes le enseñen. ¿Qué están enseñando a mis hijos que no aprenden nada? Mi hijo adolescente ya no quiere venir al templo. Se lo voy a traer para que hable con él y le cambie esa actitud. Con esto no decimos que la iglesia no pueda aportar nada. Daremos un tema de la función de la iglesia en la vida familiar de los miembros de la misma. Se pueden ver niños y adolescentes hoy en día que son maleducados. Entonces la familia no está cumpliendo en función de enseñar. Se requiere una refundación en diferentes aspectos en la vida familiar, o en lo ético, moral y espiritual, para que la sociedad pueda ser permeada. Como lo vemos en Nehemías 8, en donde la palabra de Dios debe ser oída por toda la familia, de tal forma que la reconstrucción espiritual comienza el que públicamente se lee la palabra de Dios. Cada cabeza de hogar debe estudiar la palabra del Señor, y en el texto en Nehemías 9:38 y 10:28-29, finalmente toda la familia se reúne y se compromete solemnemente a obedecerla.
Entonces afirmamos que la familia es responsable de la enseñanza hoy en día, pero tristemente se ha transferido a la iglesia. Bíblicamente, a la luz de lo que vemos en el libro de Deuteronomio, dicho trabajo de poder enseñar ha quedado en manos de los padres. Y no queremos decir que la iglesia no haga nada o que nunca ha hecho algo. Más bien, cada uno de los dos debe hacer su parte que le corresponde. La enseñanza está en casa, en la vida de la familia, y la iglesia puede reafirmar lo ya aprendido u ofrecer el conocimiento en algunas cosas. Oremos, trabajemos y orientemos como iglesia a las familias y valoremos el caminar de cada una de ellas. En tu familia se enseñan las verdades bíblicas, los valores en donde se aprende, en la escuela o en la iglesia. ¿Transfieres la enseñanza en tu familia a la iglesia? ¿Por qué? Reflexionemos sobre estas preguntas. Antigua historia. Vive la antigua historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Vívela con llaneza propia de la niñez, porque es mi mente flaca y anhela sencillez. Vive la antigua historia, cuéntame la victoria, háblame de la gloria de Cristo y de su amor. Dime esta ingrata historia con lentitud y así conoceré la obra que Cristo hizo por mí. Dímela con frecuencia, soy dado al olvidar, y el manantial rocío suele el sol disipar. Dime la antigua historia, cuéntame la victoria, háblame de la gloria de Cristo y de su amor. Dime la dulce historia con tono claro y fiel. Murió Jesús y salvo yo. Yo quiero ser por él. Dime esa historia siempre, si en tiempo de aflicción desea
2 consejos para ponerlo en práctica. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Salmos 78:5. Compartiendo el amor del Padre Celestial. Memoriza un versículo de la Biblia con tus hijos y compártanos unos con otros. Porque con ingenio harás la guerra, y con la multitud de consejeros está la victoria. Proverbios 24:6. Compartiendo el amor del Padre Celestial. Ve a la librería o por internet. Consigue material sobre el papel de padres e hijos.